Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la siguiente sesión. En esta ocasión vamos a continuar desde el uso de la C, la S y la Z. Entonces, en este tema recordaremos que estamos viendo la corrección de las grafías. Es importante que podamos recordar que para poder marcar una grafía tenemos que utilizar las marcas para eliminar las letras o en todo caso para poder añadir una nueva letra. Entonces vamos a ir revisando estas que nos hacían falta de la sesión anterior para después continuar con la sesión número 6. En la sesión 5 estábamos trabajando con las grafías en cuanto al uso de la B, la V y también alcanzamos a ver la G y la J. En esta sesión vamos a trabajar ahora con C, S y Z. Entonces, primero empezamos con el uso de la C. La C como tal tiene un sonido suave, ¿no? El principal problema con el que nos topamos, por ejemplo, es con el uso de la C junto con la S por los sonidos suaves. Por ejemplo, si tenemos todas las vocales, vemos que tanto esta como esta, un fenómeno similar como vimos con la G, tiene una similitud con el sonido de la S. Entonces, aquí es donde puede radicar el problema. ¿Por qué? Porque si ahora aquí nosotros agregamos una S a estas de acá, podemos ver la diferencia. Por ejemplo, este es K y este es SA. Este es C y este es C. Si, si, co, so, cu, su. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver los problemas justamente por estos sonidos que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, ese es el principal problema para ver diferenciar con este sonido. También en algunos casos, por algunas palabras como con la Z, para la vocal E y la vocal I. Ahora, la C se usa antes de las vocales E, I para representar sonidos como S, ¿no? Pero en los casos como la palabra casa, ciudad, cenar, circular, pero aún así nosotros vemos que puede también tener el mismo sonido con la S. Entonces, en algunos casos, para poder empezar a diferenciar cuándo sí, cuándo no, hay algunos prefijos como circum, cis, o que hace referencia a circunferencia, circunstancia o cisne. Todas las palabras que tengan circum o circ o cis, principalmente vamos a ir conectándolas con la C, ¿vale? En el caso de la S, que tiene un sonido similar, la S se utiliza al principio de palabras después de la N, L, R y F. Por ejemplo, tenemos sol, sano, serpiente, frase. Entonces, siempre que nosotros utilicemos alguna palabra, ¿no? Con estas letras, también nosotros vamos a poder utilizar la S. La palabra S se emplea en la mayoría de las palabras que contienen el sonido S, entre otras preposiciones. Por ejemplo, mesa, rosa, paso, casa. La S también se utiliza en terminaciones como ismo. Todas las que son ismos siempre va a ser S y no Z. O también ista. Por ejemplo, feminismo, ecologista, capitalismo. Por ejemplo, habíamos visto en el dictado las palabras como ateísmo, cristianismo, hinduismo. Todos los ismos que hacen referencia a corrientes siempre van a llevar ismo con S, porque en todo caso sería con C, sería imposible porque tendríamos una pronunciación como ICMO y con Z tampoco sería posible. Entonces, ¿qué pasa con el uso de la Z? Aquí sí es donde hay que marcar más o una mayor diferencia. Entonces, se usa el principio de palabras con la sílaba sa, so, su. Entonces, aquí es donde ya entramos con otro problema. ¿Por qué? Porque de igual manera tenemos con la S un sonido similar. Aunque déjame decirte, ¿no? Que en la parte del español, español de Castilla, sí se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque la S suena como un zumbido.
Entonces nosotros podríamos decir zapato, zorro, sumo. A diferencia que en nuestro español nosotros lo pronunciamos exactamente igual como la S. Entonces, este fonema que es como dental, Z, Z, zapato, zorro, sumo. Entonces, en realidad tendría que tener un zumbido como si marcaras una S con dental. Como lo vimos, la V que es V dental, de la misma manera la S, bueno, la Z, que tiene un sonido como S, pero es dental. Entonces trata de intentar esa pronunciación. Se utilizan palabras que contienen siempre el sufijo ción como hablando entonces ya de la C. Entonces, para diferenciarlo, por ejemplo, de palabras con la Z, todas las palabras que tengan sufijo ción se van a utilizar con C. Por ejemplo, nación. Nación no puede ser con Z. La mayoría de estos sufijos que son ción va a ser acción, celebración, a excepción de palabras como decisión. Entonces, todos los sufijos que son ción no los vamos a incluir con Z. Hay algunas excepciones, como te menciono, que algunas van con S, pero jamás va a terminar, por ejemplo, la palabra canción con Z, la palabra nación con Z, acción con Z, etcétera. En algunas palabras compuestas y derivadas se utiliza la Z para mantener el sonido. En la raíz de la palabra rezo, por ejemplo, que proviene también de la palabra rezar, todas las raíces van a ser con Z. La Z se usa en palabras derivadas de otros idiomas como zigzag o zurdo. En algunos casos se utiliza la Z en la conjugación de verbos en modos subjuntivo. Por ejemplo, verbos irregulares, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a tener también el uso de la Z para algunos plurales. Por ejemplo, si tenemos la palabra lápiz, que tiene una terminación Z, debemos de saber que siempre lápiz va a ir escrito con Z por su terminación. Pero al momento de pasarlo a plural, no se escribe de esta manera, no se le agrega la S, ¿no? Definitivamente, vamos a marcarlo aquí con rojo porque este es un error grave que se comete muchas veces. Entonces, todas este tipo de palabras que tengan esta estructura, entonces se van a cambiar por una C, ¿vale? Por ejemplo, la palabra capaz, cambiamos por capaces, ¿vale? Entonces, palabras que terminen con Z, entonces también tenemos que cambiar su estructura. Vamos a elaborar aquí algunos ejercicios. Voy a quitar tantito la pantalla. Estos ejercicios para que no veas ahí cuáles son las que son incorrectas, pero van a elaborar ustedes el ejercicio 1 al ejercicio 15. Estos 15 ejercicios muestran algunos errores en cuanto a las grafías. Por ejemplo, vamos a intentar solamente hacer el primero. Corrige los errores en el texto siguiente. Por ejemplo, el primero tenemos aquí la palabra censo. La palabra censo siempre va con C. El censo de la población de este año reveló un gran aumento en la ciudad. Sin embargo, la infraestructura no ha sido. Este es con S. ¿Por qué? Porque además es del verbo ser y es un presente perfecto. Adecuadamente mejorada para soportar el crecimiento con C. ¿Por qué? Porque proviene del verbo en infinitivo crecer. Realiza las siguientes actividades. No olvides que aquí tienes que colocar las marcas de corrección y posteriormente transcribir en los siguientes espacios. Entonces, si necesitas, pausa este video para continuar en lo que haces estas actividades. Ya que hayas terminado de hacer estos 15 ejercicios, podemos pasar a la sesión que corresponde en esta ocasión, vicios y muletillas de la escritura. ¿Qué son los vicios y qué son las muletillas? Cuando nosotros escribimos en la parte de la sintáctica y la semántica, tenemos algunos errores que pueden ocasionar que nuestra redacción no sea la correcta. Objetivo, reconocer vicios y muletillas que existen en los textos escritos mediante la evaluación de un documento escrito, con la finalidad de aplicar correcciones originales efectivas.
Dice aquí, los vicios y muletillas de la escritura son errores comunes o negativos que pueden afectar la calidad de un texto. Estos vicios y muletillas pueden dificultar la comprensión del mensaje y hacer que la escritura sea menos efectiva. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a copiarlo y pegarlo de este lado. Entonces, en este ejemplo dice, el proyecto está en la fase inicial de desarrollo y todavía no hemos comenzado a trabajar en la planificación estratégica para su implementación. En este momento estamos en el proceso de recopilación de información necesaria para empezar a pensar en la estrategia a seguir. Este texto, lo que tenemos que aquí ya empezar a aprender, ya que pasamos este lado de la ortografía, es entender un poco la coherencia. La coherencia, no olvides que se trata de una herramienta que nos ayuda a que los textos tengan una relación unas oraciones con otras. Entonces, dice aquí, el proyecto está en la fase inicial de desarrollo. Esta oración tiene demasiados elementos. Además que se vuelve repetitivo iniciar, comenzar, empezar, etcétera. Tenemos que buscar o sustituir las palabras o a veces simplemente sintetizar la información. Por ejemplo, aquí vamos a ver qué pasa. En este ejemplo, el vicio es la repetición de la excesiva de la palabra, de palabras y frases como fase inicial de desarrollo. O sea, toda esta expresión de fase inicial de desarrollo, planeación estratégica, implementación, proceso de recopilación, son palabras que se vuelven muy repetitivas. Por ejemplo, aquí dice, el proyecto se encuentra en su fase inicial. ¿Para qué de desarrollo? Con que a veces elimines ciertos adjetivos o propiedades, no sobre el sustantivo, perdón, del predicado, puedes tú hacer que sea más sintetizado. El proyecto, sujeto, se encuentra, predicado, complemento, ¿en dónde? En su fase inicial. No tienes que especificar de desarrollo y aún no hemos iniciado la planificación estratégica. Que por cierto, si aquí yo estoy mencionando inicial, yo también puedo cambiar aquí por empezado. Y aún no hemos empezado para que evitemos esas redundancias, ¿no? Aquí todavía había fallado un error en el manual. Y aún no hemos empezado la planificación estratégica para su implementación. Entonces pasamos y todavía no hemos comenzado a trabajar en la planificación para su implementación. Todo eso lo voy a subrayar, lo he cambiado por esto y aún no hemos empezado con la planificación estratégica para su implementación. Lo que podemos ver aquí es optimizar el espacio, también el utilizar palabras que sean concretas. Luego dice, en este momento estamos recopilando la información necesaria para diseñar la estrategia adecuada. En este momento estamos en el proceso de recopilación. ¿Para qué decir en el proceso? Si simplemente podemos decir, estamos recopilando. Paja, evitar tanto choro. Para diseñar de información necesaria para empezar otra vez, ¿no? No, ya sería directo para diseñar la estrategia, no para empezar a pensar apenas, no. En la corrección se eliminaron repeticiones innecesarias. Este aspecto de las repeticiones hace que el texto sea más claro. Cuando nosotros leemos un texto, a lo mejor ponle que no tenga errores ortográficos de grafías, acentuación, puntuación, lo que hemos visto hasta el momento. No obstante, sí vemos problemas del tipo de repeticiones. Entonces, ¿qué son? Volvemos a lo mismo, ¿qué son los vicios y las muletillas? Son estos factores que pueden ocasionar que el texto no se entienda por completo. Vamos a empezar con la redundancia. ¿Qué pasa con una redundancia? Es una repetición, es decir, que aunque se estén utilizando palabras diferentes, es como lo también le llamamos pleonasmos, es una forma también de decir lo mismo dos veces. Ejemplo, el que común nosotros tenemos es subir arriba. Súbete arriba. La palabra arriba ya implica la dirección ascendente, entonces, ¿por qué decir subir arriba, no? O también bajar abajo. Repetir de nuevo. Esta es otra expresión que se suele utilizar. Repetir implica hacer algo de nuevo, entonces, no es necesario volver, decir, vamos a repetir de nuevo, porque estás repitiendo de nuevo, estás repitiendo repetir.
Entrar en el interior es como decía hace rato, ¿no? Repetir, repetido. Estoy repitiendo, repetir. Estoy repitiendo, repetir. O sea, suena redundante. Entrar en el interior, pues entrar siempre es hacia adentro, nunca es hacia afuera. La palabra interior ya se refiere al espacio dentro y por lo que entrar en el interior es como decir entro adentro. Ah, aplausos y ovaciones, ¿no? Hay gente que, sobre todo en la comunicación oral, vamos a dar aplausos y ovaciones. Pues los aplausos son una forma de ovación. Con que digas aplausos u ovaciones es suficiente. El resultado final, pues siempre todo resultado es final, porque es el producto final de algo, ya que terminaste algo. Entonces, simplemente resultado. Hoy en día, hoy en día lo ocupa mucho la gente cuando quiere escribir algo, sobre todo en notas periodísticas, cuando la palabra hoy ya se refiere a este día. Entonces, hoy en día es redundante, es mejor decir en la actualidad o solamente decir hoy para hablar del tiempo presente. Todos y cada uno. Tan solo decir todos ya incluye cada uno, porque hablamos de generalidad. Entonces, todos y cada uno de ustedes, no sé qué, ya se vuelve repetido. Está completamente lleno, pues completamente es un adverbio, lleno es un adjetivo. Entonces, cuando hablamos de completamente es que ya es mucho, entonces simplemente dice, se encuentra lleno. El decir, se encuentra completamente lleno es redundante. La suma total. Suma pues implica cuando dos elementos generas esa acción de uno adicional a otro y pues el resultado es lo total. Entonces, hablar de una suma total es nuevamente redundante. Van a revisar las redundancias que se encuentran aquí en la actividad 1. Dice, lee con atención las siguientes oraciones y redacta una nueva propuesta evitando las repeticiones. Vamos a elaborar el primero. Subió arriba del edificio, ¿no? Simplemente puedes decir, subió el edificio, fue hacia arriba del edificio, se dirigió arriba del edificio para obtener una vista panorámica. Entonces, puedes pausar el video y ahorita continuamos con el siguiente tema para que realices estos ejercicios. Vamos ahora con el uso excesivo de los adverbios, ya después de que hayas elaborado los 5 ejercicios anteriores. El uso excesivo de adverbios es común dentro de la escritura porque puede afectar la claridad, la fluidez e incluso la precisión también de los textos. Los adverbios, ¿qué son? Recuerda que son palabras que modifican al verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú dices corre, rápidamente estás diciendo un adverbio de modo porque estás especificando la forma en cómo corre. Entonces, en algunos casos, por tantos adverbios, se debilita el verbo y algunos adjetivos. En lugar de agregar un adverbio, a menudo es más efectivo elegir un verbo simplemente. Por ejemplo, en lugar de decir habló en voz alta, o sea, ese adverbio de en voz alta ya está de más. Simplemente podemos sustituirlo por un solo verbo que es gritar. Entonces, eso genera que aquí tengo 4 palabras. Él habló en voz alta. O sea, simplemente puedo decir, él gritó para evitar tanta cantidad de palabras. Adverbios innecesarios. A veces se incluyen adverbios que no aportan, perdón, información relevante o que son obvios por el contexto. Por ejemplo, en la frase salió abruptamente de la habitación. El adverbio abruptamente puede ser innecesario si el contexto ya indica que la salida fue repentina. O sea, si previamente ya alguien mencionó que la persona se escapó de una forma diferente o repentina, pues ya el añadir abruptamente no es necesario. Muchas veces, y sobre todo con todos los adverbios de modo que terminan en mente, añadimos adverbios cuando no son necesarios. El siguiente punto es que suelen ser confusos. Los lectores pueden perderse en una serie de adverbios que al final no entiendo a quién está modificando. Para evitar esos usos excesivos de los adverbios, es importante revisar y editar cuidadosamente el texto. Por ejemplo, reemplaza adverbios con verbos o adjetivos descriptivos. Eliminar adverbios innecesarios que no añadan información relevante. Buscar verbos fuertes, como el ejemplo que te decía, ¿no? Hace un momento. Leer el texto
para evaluar si también hay fluidez y claridad en lo que tú estás hablando. Pleonasmos, ¿no? Como los pleonasmos, ya habíamos mencionado que son algunas palabras o expresiones que son innecesarias porque se parecen al primer punto que pueden ser repetitivos. Por ejemplo, subir arriba, entrar adentro, salir afuera. Pero esos son gramaticales porque también tenemos pleonasmos semánticos. Mesa redonda. La palabra mesa en el contexto antiguo ya era considerada como un objeto redondo, aunque hablando de épocas medievales, ¿no? Hoy en día, pues sí, hay mesas de diferentes formas, ¿no? Entonces, pero aplicando a un contexto anterior, pues no es necesario. Silencio absoluto, tampoco es necesario. ¿Por qué? Porque el silencio es total. O sea, tú no puedes decir, guarda un poquito de silencio nada más. No, silencio es silencio. Silencio es que no se habla, no se dice nada. Y un absoluto, pues ya, es repetitivo. Elegir selectivamente. Pues no, porque eliges ya significa seleccionar, ¿vale? Otro factor importante es el queísmo. ¿Qué es el queísmo? El queísmo es una palabra conjunción que se utiliza dentro de las oraciones, ya sea antes del subjuntivo o para poderlo utilizar como pronombre relativo. Es decir, añadimos un que cuando queremos hacer referencia a otro elemento que mencionamos. El problema es que a veces nuestra oración es que y que y que y que y mucho que. Entonces, el queísmo es, por ejemplo, utilizar que y de qué. Entonces, incorrecto. Estoy seguro que él vendrá. Estoy seguro de que él vendrá. ¿Qué sucede aquí en este caso de queísmo? Entonces, habla de un ejemplo de algo que es obligación de que va a suceder. Por ejemplo, también, él dijo de que vendría a la fiesta. Él dijo que vendría a la fiesta. No podemos hablar de. ¿Por qué? Porque esto puede ocurrir por la influencia de otras estructuras. Es decir, se agrega de cuando nosotros vamos a hablar de que procede de algo. Entonces, el queísmo puede afectar la claridad y la coherencia. Entonces, puedes tú reducir, a ver, verificar, ¿no? Un texto y decir, creo que esto lo puedo quitar, creo que puedo cambiar la cantidad de que es que a lo mejor hay dentro de una oración. Van a hacer los siguientes ejercicios, que es del ejercicio 2 al ejercicio 5. Te explico más o menos este. No sé de qué color es el coche que él compró. Pues hay varias opciones. Simplemente decir, no sé de qué color sí puede ser. Perdón, no puede ser porque está hablando de pertenencia. No sé qué color, porque aquí cuando hablamos del qué, hacemos pregunta por el color. No sé qué color es el coche que él compró. Segunda, ¿cómo quedaría la oración si, por ejemplo, quitáramos el qué? No sé el color del coche comprado por mi papá o comprado por él. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en estas? Vas a eliminar los qué y vas a estructurar la oración de tal manera que el qué esté omitido dentro de la oración. Haz una pausa, bueno, pausa este video para que puedas hacer los ejercicios. El último ejercicio que vamos a trabajar es el uso de palabras similares. ¿Qué sucede? Uno de los grandes problemas en cuanto a la gramática es que, y estos errores es que hay palabras que simplemente no las sabemos diferenciar. La principal de ellas es hay, ahí o, bueno, hay, allí. Hay para qué es. Es una forma del verbo haber. O sea, el verbo haber habla sobre existencia, de que algo existe o la presencia. Ejemplo, hay un libro en la mesa, ¿no? Entonces, este está hablando de cantidad. Yo no puedo utilizar hay sin H como de expresión. Bueno, a menos que diga, ay, un libro está en la mesa. Ahí puede cambiar, pero aquí estamos utilizándolo como verbo de existencia. Ahí se utiliza para indicar un lugar o posición en relación con el hablante y el oyente. Puede referirse a un lugar cercano o lejano, pero se usa para señalar la ubicación. Ejemplo, coloca el libro ahí en el estante. Hay, que es una expresión o también se le conoce como interjección, ¿qué es lo que hace? Expresa dolor.
pena, compasión, etcétera. Por ejemplo, ay, me lastimé el dedo, una expresión de algo que duele. No tiene una relación con la ubicación, ¿vale? Entonces, allí se utiliza para indicar un lugar distante en relación con el hablante. Entonces, por ejemplo, mientras que ahí hablamos de indicar un lugar o posición de un objeto entre el hablante. Por ejemplo, yo puedo tener aquí cerca mi botella y decir ahí, o en el mismo lugar tener una botella más lejos, ahí. Pero cuando hablo de allí, hablamos de un lugar distante. Por ejemplo, en el parque está allí. Hablamos no de lugares, sino hablamos, perdón, no de objetos, sino de lugares, ¿no? En el caso anterior de ahí hablamos de objetos en lugares, pero aquí hablamos de lugares que pueden estar cercanos o lejanos, perdón. En resumen, ahí hace referencia a la presencia de algo, ahí es para señalar, en este caso ubicación de objetos, y ahí es allí para ubicar lugares distantes entre el sujeto y el hablante. Y hay es queja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? El primero que es separado es cuando lo utilizamos para hacer una pregunta. ¿Por qué llegaste tarde? No entiendo por qué llegó tarde cuando hablamos de preguntas indirectas, es decir, que no tenemos signos de interrogación. Cuando hablamos de por qué, punto es causal, es decir, se trata de una explicación sobre una pregunta. La pregunta pudo haber sido, ¿por qué llegaste tarde? Y decir, llegué tarde porque hubo tráfico en la carretera. Ya estoy explicando el por qué. De hecho, ahí ya utilicé otro. Es el por qué con acento es un sustantivo que se refiere a la razón o la causa de algo. Por ejemplo, no entiendo el por qué de su decisión. O conectado con lo anterior es, ¿por qué llegaste tarde? Llegué tarde porque hubo tráfico. Y yo le puedo contestar, no entiendo el por qué de tu tardanza. Entonces, cuando queremos el por qué o los porqués o las explicaciones o las razones de que algo sucedió. Y el último, que solamente es la combinación de la preposición con el relativo. Por ejemplo, luchamos porque se haga justicia. Esto no tendría que ir junto y tampoco con acento. Estudiamos duro porque obtengas, bueno, aquí se puede combinar pero porque quiero que obtengas buenas calificaciones. También se utiliza cuando hablamos del subjuntivo, ¿vale? El último es haber, ver y a. Por ejemplo, el primero que va separado a ver hace referencia para pedir mirar a alguien algo. A ver, enséñame eso. A ver. Entonces es como decir que yo quiero ver eso. A ver con, a ver con B y junto y H hace referencia al verbo de la existencia de algo como le mencioné hace un momento. Y este se utiliza mucho en los tiempos compuestos. Y hay una A que es en cuanto a y a, pero también existe otra. Por ejemplo, el presente perfecto es yo he estudiado, pero muchas gentes lo pueden escribir como yo he estudiado y este es incorrecto. Entonces, este es cuando usamos también como interjección. Por ejemplo, decir lo mismo con el ha estudiado. Yo no puedo decir el ha estudiado. De igual manera, esto está mal escrito y simplemente expresa una interjección. Ah, ¿ok? Entonces van a hacer los siguientes ejercicios respecto a estas palabras que pueden ser similares. Son 10 ejercicios para que los puedas elaborar. Y para terminar, algunas palabras vacías como son las muletillas tipo bueno, así y así, pues, la verdad. De hecho, esta y estas son las que más se utilizan. Es un poquito incómodo leer textos que inician como bueno. Las palabras vacías, también conocidas como no, o simplemente diga, estas palabras pueden hacer que el texto sea menos claro o menos efectivo y así. O sea, son muletillas que de verdad, a mi parecer, dañan muy mal la imagen de un texto. También, pues, se puede utilizar en algunos casos ya que literalmente, ¿no? A veces hay gente que todo el tiempo dice literal.
¿no? Y no, también es una expresión que debemos de empezar a quitar, ¿no? Rellenos. Son palabras o frases que se utilizan para llenar espacios vacíos o alargar textos. Ejemplos en cuanto a, en relación a, etcétera. Clichés y frases hechas. Más vale tarde que nunca, ¿no? A veces utilizamos estas frases dentro de los textos, pero simplemente es de más, ¿ok? Entonces vamos a dejar hasta aquí de esta sesión. Espero que puedas realizar tus apuntes. No olvides que debes de leer el manual, debes de estar contestando las preguntas, por favor, y haciendo los ejercicios y anotando tus dudas que puedas tener para poder revisarlas en nuestra clase. La siguiente sesión, vamos a ver sesión 7, que es construcción y revisión de párrafos. Muchas gracias y que tengas una excelente semana.